Introducción. Las propiedades de los materiales son las características que hacen que los materiales tengan un determinado comportamiento frente al calor, la electricidad, la luz o los esfuerzos. El permitirnos conocer estas propiedades es muy importante para saber cuáles son sus mejores aplicaciones. Comprender cada una de las características que tienen los materiales, los cuales están en constante convivencia con nosotros, lo cual nos demanda a nosotros tener los conocimientos previos acerca de ellos para así lograr entender sus aplicaciones. Propiedades eléctricas. Estas son importantes en muchos procesos de maquinado avanzado, como el maquinado por descarga eléctrica, química y electroquímica. Unos ejemplos de propiedades eléctricas son la no conductividad, conductividad, semiconductividad, superconductividad, efecto piezoeléctrico, ferroeléctrico y efecto fotovoltaico. Conductividad. En los aceros puros, la resistividad aumenta con la temperatura. La conductividad también es conocida como la habilidad del material para permitir el flujo de la corriente eléctrica a través de sus partículas. Algunos de los ejemplos de los materiales conductores pueden ser el aluminio, el bronce, el níquel y el oro. No conductividad. Se presenta en los materiales enlazados de manera covalente o iónica. Tienen una estructura de banda similar y, al igual que el diamante, se comportan como no conductores, también conocidos como dieléctricos. Por ejemplo, los aislantes eléctricos son los materiales que no tienen conductividad eléctrica. Semiconductividad. Los semiconductores o semiconductividad extrínsecos son ampliamente utilizados por su capacidad de sintonizar el nivel de conductividad y por su estabilidad térmica. Algunos de los ejemplos pueden ser empleados en la industria como el silicio, el germanio, el arsenuro de galio y el azufre o el oxígeno. Efecto fotovoltaico. Este consiste en la producción de corrientes eléctricas a raíz del contacto de dos piezas de distintos materiales que se encuentran expuestas a una radiación electromagnética. Un ejemplo es cuando se producen en los paneles solares fotovoltaicos, ya que estos cuentan con celdas. La superconductividad es el fenómeno de resistividad eléctrica cercana a cero que ocurre en algunos metales y aleaciones de baja temperatura crítica. Algunos de los ejemplos pueden ser el mercurio, el litio, titanio y cadmio. Ferroelectricidad. Exhiben una constante dialéctrica elevada y se utiliza a menudo para la fabricación de capacitores. Un ejemplo es el titanio de bario. La piezoelectricidad. Esta propiedad se utiliza para fabricar transconductores, dispositivos que convierten la deformación de una fuerza externa en energía. Algunos de los ejemplos son los mecheros eléctricos que sirven para encender las cocinas de gas, las pastillas de las guitarras eléctricas. Propiedades físicas. Las propiedades físicas se utilizan en los procesos de manufactura y en su control, como el efecto de magnetostricción y el efecto piezoeléctrico. Propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas como la resistencia máxima a la tensión, el módulo de elasticidad, la ductilidad, la dureza y energía requerida para la deformación plástica son factores importantes. Estas propiedades dependen diversamente del material en particular. Estas son algunas de las propiedades mecánicas. Tracción. Es el esfuerzo interno al que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos esfuerzos que actúan en el sentido opuesto y tienden a estirarlo. Algunos de los ejemplos que podemos ver como tracción es la oscilación de edificios ante fuertes vientos, una soga siendo estirada en sus extremos, los cables del tendido eléctrico, puentes colgantes y estructuras similares. Compresión. La prueba de compresión en la que el espécimen se somete a cargas de compresión proporciona información útil para estimar las fuerzas y los requisitos de potencia en estos procesos. Un ejemplo es la esponja, ya que esta tiene poros que están llenos de moléculas de aire. Al comprimir la esponja, estas moléculas de aire se eliminan a medida que el espacio entre los espacios se reduce por la compresión. Torsión. Es el método de prueba que suele utilizarse para determinar las propiedades de los materiales acordes en el ensayo de torsión. El ejemplo es destapar un frasco de agua. Las tapas suelen venir enroscadas en la parte superior del envase y al girarla
se está aplicando la fuerza de torsión. Elasticidad. Esta es la capacidad que tienen los materiales para recuperar su forma una vez que cesa el esfuerzo sobre ellos. Un ejemplo son la goma, el caucho, el nylon, licra y el látex. Elasticidad es la aptitud de un material para deformarse plásticamente sin romperse. Uno de los ejemplos puede ser un envase de plástico. Dureza. Presenta la resistencia a los rayones o a la indentación y una medida cualitativa de la resistencia de los materiales. Ejemplos comunes de materia dura son la cerámica, el hormigón, ciertos metales y materiales superduros, ya que estos pueden contrastarse con la materia blanda. Fragilidad es la capacidad que tiene un material para fracturarse, incapacidad de un material para sufrir deformaciones importantes sin llegar a romperse. El ejemplo puede ser el diamante, el ladrillo, el cristal y el grafito. Tenacidad. Habilidad de un material para soportar un golpe de impacto con frecuencia. El ejemplo sería cuando se habla de minerales tenaces como aquellos que más se resisten a ser rotos, molidos, desgarrados o suprimidos. Resiliencia. Se divide la energía absorbida por la probeta entre el área obteniendo dos valores. También se le denomina como resiliencia experimental. Un ejemplo puede ser los resortes que son alrededores de la resiliencia en el campo ingenieril. Maleabilidad. Es la capacidad que tienen los materiales para formar láminas cuando se les presiona. Un ejemplo son el oro, el aluminio, la plata, el cobre, el platino y el hierro. Extruibilidad es la propiedad de forzar un material por medio de presión a pasar a través de una boquilla o matriz en las condiciones reguladas. Un ejemplo de este producto incluye las armaduras, los marcos, las varas y disipadores de calor, entre otros. Ductibilidad es la medida de la deformación plástica que sufre el material al romperse. Un ejemplo de este material dúctiles son el oro, la plata, el bronce y el latón. Resistencia al desgaste. Un material utilizado la fragmentación o molido de minerales debe ser muy duro para asegurar que el material no sea erosionado o desgastado por materias primas duras. Resistencia al corte es la fuerza necesaria para crear la deformación plástica de una pieza y convertirlas en virutas, tales como taludes, fundaciones de estructuras, muros de contención, etc. Resistencia a la fatiga es el esfuerzo máximo para el cual no habría falla de fatiga dentro de determinada cantidad de ciclos. Resistencia al impacto es el aguante de un plástico a la fractura por el choque de una carga. 3. Dentro de las térmicas está la conductividad térmica. Esto indica la velocidad a la que fluye el calor dentro y a través de un material. Fusibilidad es la condición de un fusible que se puede fundir. Por lo tanto, la fusibilidad de un material alude a la predisposición que evidencia para fundirse. Soldabilidad. El acero se considera soldable en el grado fijado por un procedimiento determinado y para una aplicación específica. 3. Dilatación. La dilatación de los materiales puede tener varios efectos significativos, particularmente a expansión o contracción del material. 3. Resistencia al choque térmico. Es el efecto de la diferencia de la temperatura de templado sobre el módulo de ruptura de Cialón. Propiedades ópticas. Entre otras propiedades, el color y la opacidad son importantes, particularmente en los polímeros y en los vidrios. Opacidad. Es la inhabilidad de transmitir luz teniendo una transmitancia de luz cero, no deja pasar la luz en proporción apreciable. Un ejemplo de opacidad puede ser agua en estado líquido, vidrio o cristal. Transparencia. Es una propiedad óptica de la materia, es decir, que tiene que ver con el comportamiento ante la luz
Se considera objetos transparentes aquellos que permiten ver a través de él y dejan pasar fácilmente la luz, tales como el vidrio. Ejemplo, la transparencia de una hoja blanca, el del agua o del vidrio. Translucidez. La propiedad de dejar pasar la luz, pero no se pueden ver a través de ellos. Las formas y los colores se distorsionan. Ejemplo, vitrales, vidrio, cebolla, diamantes, aceite, bebidas como el whisky, el hielo y algunos tejidos. Reflexión. Si unas ondas de cualquier tipo inciden sobre una barrera plana como un espejo, se generan nuevas ondas que se mueven alejándose de la barrera. Un ejemplo, los destellos de la luz solar en las paredes cuando impactan sobre la pantalla púlida de un celular o un reloj de pulsera. Refracción. Es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un material a otro. Solo se produce cuando una haz de luz pasa de un medio a otro, o sea que atraviesa un segundo medio, pierde algo de energía y en consecuencia cambia su velocidad y por ello cambia la dirección. Un ejemplo de este fenómeno se ve cuando se sumerge un lápiz en un vaso con agua. El lápiz parece quebrado. Luminiscencia. Puede definirse como cualquier emisión de luz por un material que no es el resultado directo de la incandescencia. Un ejemplo son los materiales luminiscentes inorgánicos más comunes, son los silicatos, sulfuros, wolframatos, boratos de calcio, bario, zinc y cadmio. Propiedades magnéticas. Magnetismo. Se debe a imanes moleculares, pues decía que un imán se puede partir indefinidamente y cualquiera de sus partes continúa siendo un imán, e incluso en tal situación se puede llegar a la molécula del imán y esta conserva sus polos magnéticos como característica fundamental de los mismos. Ejemplo, los imanes atraen objetos elaborados con hierro, aceros y otros metales ferrosos. Diamagnetismo. Efecto causado por el momento magnético debido al giro de los electrones en su órbita, el cual produce una ligera oposición al campo magnético impuesto. Ejemplo, el grafito, bismuto, hidrógeno. Paramagnetismo. Cuando los materiales tienen electrones no apareados, se asocia a cada átomo un momento magnético neto debido al giro de los electrones. El aire, magnesio, aluminio, titanio y wolframio. Propiedades químicas. Estas propiedades y otras características materiales también deben de ser consideradas debido a sus efectos en el diseño del producto, requisitos de servicio y compatibilidad con otros materiales, incluyendo herramientas, matrices y piezas de trabajo. Oxidación. Aunque en algunos metales como el aluminio tiene un recubrimiento de óxido de protección, la mayoría de ellos son atacados por el oxígeno. Un ejemplo, la derrumbe y el color marrón de una manzana cortada son ejemplos de la oxidación. Corrosión. Puede minimizarse o evitarse mediante aisladores eléctricos para cortar el circuito eléctrico, diseñado y fabricado en ensambles sin hendidura. Ejemplo, la corrosión de las tuberías de agua. Propiedades ecológicas. Reciclabilidad. Es la aptitud de los materiales para volver a ser fabricados, por ejemplo, las cajas o vidrios. Reutilizabilidad. Es la acción que permite volver a utilizar los bienes o productos desechados y darles un uso igual o diferente a aquellos para que fueron concebidos. Por ejemplo, tenemos una botella de plástico, la cual se le somete a un tratamiento o proceso tal que el material sea utilizado para hacer otro recipiente igual o diferente del original u otro objeto totalmente distinto, usando solamente el material inicial. Toxicidad. Es el carácter nocivo de los materiales para el medio ambiente o los seres vivos. Por ejemplo, el monóxido de carbono, CO, o al ingresar al torrente sanguíneo impide el transporte de oxígeno por parte de la molécula de hemoglobina. Biodegradabilidad. Es la capacidad de los materiales para descomponerse de forma natural en sustancias más simples con el paso del tiempo. Por ejemplo, los envases de lata y hierro pueden llevar millones de años según el tipo de datación sin descomponerse. Y tal cual los plásticos del poliestireno, al menos 500 años en biodegradarse en la Tierra. Todo esto nos ayuda en el campo de la ingeniería a entender la importancia de cómo han evolucionado los materiales y lo importante que es conocer sus propiedades y sus estructuras internas y externas. En conclusión a la investigación
planteada coincide con los autores que al discutir sobre el tema de las propiedades de los materiales y de aquellas que no teníamos en cuenta que eran parte de ellas y que nosotros no teníamos conocimiento para lograr diferenciarlas, podríamos asegurar que gracias al análisis anterior llegamos a estar de acuerdo en que el contar con cierto tipo de conocimientos acerca de esa rama de la ingeniería nos ayuda a saber cada una de las funciones de los aceros y cualquier material, puesto que si conocemos las propiedades sabemos qué aplicaciones podría desarrollar el material en cuestión. Es impresionante la manera en que ha evolucionado los materiales y lo importante que es conocer sus propiedades no tan solo físicas o mecánicas, sino también a otro nivel, como podría ser a nivel atómico, ya que de esto depende una buena parte de comprender cómo habrá de comportarse un material en ciertas condiciones y de esta manera conjeturar algunas características como su dureza u resistencia en los esfuerzos. Es importante para el ingeniero comprender cómo la estructura y el procesamiento del material afecta a las propiedades del mismo, ya que con este conocimiento, para una determinada aplicación se podría utilizar un procesamiento que modifique la estructura del material y así inducir las propiedades deseadas.